La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la nutrigenética. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, ya lo hablamos en algún otro programa, creo que el año pasado, con nuestra misma entrevistada, pero vamos a volver a hacerlo porque nos parece interesantísimo. Vamos a hablar de nutrigenética con la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista y General Manager de My Life. Y de eso también vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Y qué es la nutrigenética? Estuvimos investigando un poquito y comúnmente caemos en dietas o en suplementos o medicación que pueden perjudicarnos o que no son los adecuados para nuestro organismo. Conocer nuestro ADN es muy sencillo. Con una simple muestra del epitelio de la mucosa oral, podemos contar con la información genética para elaborar un plan nutricional adecuado para toda la vida. Y cuando habla de adecuado para toda la vida es como se hace el estudio del ADN, entonces ese plan nutricional es específicamente para la persona que se hizo ese, o sea, es para ese ADN, es para esa persona, es más que personal, es único. Bueno, es fantástico. Esto es, yo les digo que conozco de esto y hoy vamos a hablar con la licenciada y ella nos va a contar. Es entusiasmante cuando uno va a la clínica y le hacen esto, después te enteras de tantas cosas y ves cuál es la manera de estar mejor, de nutrirte y cuáles son los nutrientes que benefician a tu organismo, y cada organismo es diferente. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestra invitada. El programa fantástico, no podés moverte de ahí. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de gratitud que hacemos siempre al inicio del programa, porque es de bien nacido ser agradecidos, y agradecemos el don de la vida, agradecemos la salud, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y agradecemos la posibilidad de poder estar aquí delante de cámaras aprendiendo junto a vos y con los profesionales que nos visitan. Agradecemos a las empresas que hacen posible este programa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Voy a saludar a la licenciada Carolina Soski y enseguidita volvemos ya directamente con este tema. No te lo podés perder, la nutrigenética. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski, nutricionista y General Manager de My Life. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Para mí es siempre un placer estar aquí, Vivi. Por supuesto, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es la nutrigenética o la genética en sí, que tiene muchísimo que ver con la salud, con la nutrición, pero por sobre todo con la prevención. Sí. Cómo evitar o cómo prevenir enfermedades de tipo cardiovascular, diabetes, enfermedades como el cáncer, que todo eso a través de una buena nutrición, y si se puede, mejor aún conociendo nuestros genes, podemos evitar y podemos controlar. Claro. Bueno, yo decía al inicio que no se pierdan el programa porque de verdad les va a encantar. Y lo digo por experiencia porque fui a la clínica My Life y bueno, me atendieron súper bien, por supuesto, pero hice todo esto que vamos ahora, que la licenciada nos va a explicar. Pero es maravilloso, es fantástico cómo uno después recibe toda la información
de tu ADN y de qué es lo que mejor le va a tu cuerpo, incluso de medicamentos. Bueno, pero contanos, Carolina, por favor. Bueno, es así como decís, es muy simple, es simplemente ir hasta el consultorio, hasta la clínica. Nosotros lo que hacemos ahí es tomamos una muestra, en este caso de saliva, no es nada doloroso, nada incómodo, nada que pueda molestar en realidad, porque a veces uno tiene miedo de las agujas y todo eso. Aquí no hay agujas, no hay nada. Esa muestra la tomamos, la colocamos en un recipiente, o sea, la persona la coloca propiamente en un recipiente especial que va sellado y va preparado para justamente que eso pueda tener una duración y que no llegue con ninguna dificultad hasta los Estados Unidos, porque estamos enviándolo a un laboratorio especializado en Estados Unidos que se llama Pathway Genomics, que es justamente un laboratorio muy, muy moderno que analiza el ADN de los pacientes de todo el mundo, y a través de esa muestra, a través de esa muestra de saliva justamente se puede detectar qué tipo de enfermedades, qué tipo de dieta, qué tipo de cuidado, suplementación, así como también mencionaste fármacos, puede tener la persona que tener en cuenta para prevenir. Es como no precisamente llegar a la enfermedad, sino justamente anticiparse. Claro. Y decir, yo ya sé qué tengo que hacer para nunca llegar a esto, o qué dicen mis genes con respecto a qué me puede llegar a pasar o qué puedo llegar a tener en el futuro. Eso es maravilloso ver porque te entregan después el análisis genético y dice, bueno, tenés 20% más de posibilidades del normal de la gente de padecer, qué sé yo, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, te recomendamos hacer esto, no comas tal cosa, aumentar la ingesta de tal... vitamina, por ejemplo. Sí, y también es genial, realmente es maravilloso. Y justamente la ventaja que tiene el estudio es que cuando uno imagina un estudio genético pareciera algo muy complejo, muy difícil de leer, y el manual que entregamos, que quería aclarar también que viene más o menos a los un mes, porque pasa un proceso de análisis en los Estados Unidos, como decía, se lee aquí, y ahí está en una forma fácil, clara, práctica, con ejemplos prácticos. No es algo que uno dice, ¿qué voy a encontrarme? Un análisis complicado que me va a tener que explicar un genetista. No, uno con el manual, que tiene más o menos 50 o más páginas, lo lleva a la casa y lo lee. Por supuesto, nosotros le damos toda la orientación, elaboramos un plan de alimentación personalizado en base a esto, pero lo que decía es que cualquier persona lo puede leer en su casa sin dificultad, porque está muy didáctico, muy fácil de leer. Así mismo. Bueno, y tenemos material preparado por nuestro equipo de producción sobre este tema. Vamos, por favor. Motivos que llevan a los pacientes a realizarse un estudio genético. Antecedentes familiares de enfermedades graves, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, etc. Conocer más sobre sí mismos. Pauta de nutrición y entrenamiento basados en el ADN, bajar de peso, prevenir enfermedades, mejorar su salud a través de recomendaciones basadas en el estudio de su ADN, estar a la vanguardia en lo que respecta a la salud y los avances de la ciencia. Es así porque justamente muchas veces las personas dicen, bueno, me quiero realizar un estudio genético por tal razón. Cada uno tendrá sus propias razones. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero evitar una enfermedad que está en mi familia hace muchos años. Por ejemplo, hay cáncer en mi familia, hay problemas cardiovasculares, infartos, Alzheimer. Entonces, es decir, quiero conocer más sobre mí mismo. Esa sería una de las causas. Otra es la persona que dice, este estudio me da pautas para poder tener una alimentación adecuada, para poder estar en mi peso ideal, para poder mantener un peso justamente saludable. También qué tipo de nutrientes son los más adecuados para mí, cómo prevenir. O sea, son muchísimas razones que realmente a uno le llevan a poder indagar más en esto que es la genética y por supuesto que es la medicina del futuro, la prevención. Así mismo. Y les quiero contar, porque yo estoy contando que me hice esto, y una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, uno puede tener genes que hacen que el ejercicio normal que hace otra persona no queme tantas calorías o no metabolices vos de la misma manera, que es lo que me salió a mí. O sea, yo tengo que hacer doble ejercicio para adelgazar lo que vos haciendo una hora de ejercicio, ¿verdad? Y también otro que era de, por ejemplo, la capacidad de saciarse, que una persona come un plato entero y ya está, o medio plato y ya está satisfecha. Y hay otras que necesitamos, también tengo yo eso, el doble, o sea, más, no digo el doble.
Entonces, ahí se explican también muchas cosas, pero no es para decir, ah, bueno, eso me pasa, sino para mejorar, ¿verdad? Claro, justamente lo que estudia también la prueba es el comportamiento frente a los alimentos, porque muchas veces uno no se explica hasta cosas, por ejemplo, ¿por qué yo prefiero más dulces, por ejemplo? O como decías recién, ¿por qué no siento la saciedad tan pronto? ¿O por qué veo comida y quiero comer? ¿Por qué me tiento fácilmente? O sea, todo eso está explicado en nuestro ADN, así también como el metabolismo, porque hay personas que con media hora de actividad física enseguida tienen un resultado excelente y a otras les cuesta un poquito más. E incluso lo que se agregó al estudio, que esto es algo nuevo, es qué tipo de ejercicios son los más adecuados para cada persona. Eso me toca hacer ahora. Claro, por eso. Justamente es cómo agregar más beneficios a nuestro tratamiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy haciendo 1 hora de pesas en el gimnasio y probablemente para sus genes ese no sea el ejercicio indicado. El ejercicio indicado sea, por ejemplo, salir a trotar o bailar o correr. Entonces, hasta ese punto uno puede conocer cómo se comportan los genes con respecto, por ejemplo, a la oxidación de las grasas, si es fácil o no quemar grasas, si uno tiene un metabolismo normal, un metabolismo más lento, más acelerado. Todo eso uno puede explicar con el estudio. Y al saber esto, no es solamente que uno sabe, bueno, estoy preparada, así vinieron mis genes, esta es mi realidad, sino que ustedes hacen el acompañamiento y, bueno, ¿qué hay que hacer, ¿verdad? Para equilibrar y estar bien? Claro, justamente esa es la ventaja que tiene el estudio. Uno teniendo esta información lo puede controlarse toda la vida. Uno no necesita, o sea, por supuesto le damos toda la orientación, pero uno se va conociendo más. Y es la diferencia que yo siempre explico y noto con lo que es un análisis de laboratorio. Uno se hace hoy un análisis de laboratorio, pasan unos meses, ese análisis ya puede dejar completamente de tener vigencia. ¿Por qué? Porque uno cambia, claro, uno puede tener colesterol, no colesterol, o alto o bajo, o azúcar, lo que sea. Sin embargo, el estudio genético es exactamente igual toda la vida. ¿Por qué? Porque uno no va a cambiar sus genes. Lo que cambia es el estilo de vida y la expresión de esos genes va a estar más o menos evidenciada dependiendo de la alimentación, del ejercicio. Por ejemplo, la persona que no hace actividad física y tiene genes que le predisponen al sobrepeso podría estar más expuesta al sobrepeso. Y así, ejemplos como ese hay muchísimos. No, y es fantástico, de verdad, porque es el futuro que ya está, ¿verdad? Porque tiempo atrás uno no ibas a imaginarte, hablábamos ADN, qué sé yo, parecía muy de película o muy de casos así específicos, pero no de hacer una persona que quiere saber cómo está y para hacer la prevención de las futuras posibles enfermedades que pudiera tener, porque estás programada por tus genes para mayor facilidad para tener ese tipo de enfermedades. Así es. Y lo que es interesante aclarar es que el estudio genético no es un estudio diagnóstico, porque mucha gente dice, ¿qué me va a salir? Como diciendo, o sea, ya siendo extremista, ¿qué voy a tener en el futuro? No. Al contrario, justamente mucha gente me dice, no quiero saber, yo digo al contrario, sabiendo, uno lo que hace es evitarlo, porque pasa al revés. Hay gente que dice, si hubiese sabido que estaba preparado mi cuerpo, mi genética para esto, hubiese hecho tal y tal cosa en vez de Si hubiera sabido que mi genética estaba preparado, por ejemplo, para que decía que es más posibilidad de tener, no sé, accidentes cardiovasculares, entonces esa persona dice, bueno, voy a disminuir el café, por ejemplo, ¿verdad? O voy a tomar descafeinado. O voy a tener una visita al cardiólogo una vez al año. También. Para ver cómo estoy, para ver qué puedo, porque hay gente que quizás sin saber no se cuida, no tiene síntomas. No tiene síntomas. No tiene problemas aparentes. Claro, y tampoco toma medidas preventivas porque dice, no tengo ningún problema. Sin embargo, si uno dice, ok, yo tengo este riesgo, entonces yo ya sé cómo tengo que cuidarme, qué vitaminas puedo tomar o qué alimentación me conviene más realizar para nunca llegar a eso. Incluso, tenemos que ir al corte, pero es que es fantástico esto. Incluso viene un catálogo, una lista de medicamentos que en posibles cosas que tengas, que puedas tener, te recomiendan, en tal caso, hay mejor que te den este medicamento porque el otro no va a ser tan efectivo. O sea, es el ABC, yo recomiendo, de verdad, es fantástico. Vamos a hacer el corte. A la vuelta, la doctora, le voy a dejar a la licenciada que hable porque estoy muy entusiasmada con esto, pero ella es la que nos tiene que contar. Volvemos ya. Seguimos charlando con la licenciada Carolina Soski, nutricionista, General Manager de My Life, sobre el tema nutrigenética.
Y tenemos un material preparado por el equipo de producción. Si podemos ver ese material, por favor. Informe MyFit. Es un estudio que analiza más de 130 marcadores genéticos mediante una simple muestra de saliva. El informe MyFit le ayuda a entender cómo funciona su metabolismo, cómo reacciona su cuerpo al ejercicio físico, cuál es la mejor manera de perder peso y cómo puede mantener un estilo de vida saludable. No, ese no te vamos a bueno, hacer yo estoy hablando acá. Es genial esto. Bueno, MyFit, contanos, por favor. Bueno, justamente MyFit, o sea, la palabra en inglés tiene que ver con mi forma física o cómo estar en un estado, en inglés la palabra fit es así, en un estado de fitness, por decir así, ¿verdad? Y lo que tiene que ver es con eso, justamente cómo nuestro cuerpo reacciona ante la actividad física, ante los diferentes tipos de dietas, porque, por ejemplo, hay personas que se pasan haciendo dietas y dicen no bajo nada, no tengo resultados. ¿Por qué? Porque quizás hacen las dietas equivocadas. Por ejemplo, dejan de comer un grupo de alimentos, no comen ningún tipo de harina, no comen papa, no comen fideos, no comen arroz, etcétera. Y con este estudio uno puede ver qué es realmente lo que la persona necesita para ver cambios en su cuerpo, porque si no es como que uno está haciendo algo al azar y no a todas las personas le funciona el mismo tipo de tratamiento o el mismo tipo de alimentación. Entonces con esto uno va más directo al punto, no tiene que estar dando vueltas y decir pruebo esta dieta, pruebo la otra, porque uno puede conocer mejor cómo se comporta el cuerpo frente a los diferentes alimentos, qué tipo de alimentos son más beneficiosos para bajar de peso y no bajar de peso, como por ejemplo en cada persona, como dije, es diferente, y los ejercicios, con qué tipo de actividad podemos tener mejores resultados. Bueno, es una guía, ¿verdad? Es como el manual, tu manual, ¿verdad? Que nosotros nacemos y decimos nadie tiene manuales de cada uno. Bueno, este es el libro de instrucciones de la persona, que uno viene y dice, bueno, acá a mí me funciona esto, no me funciona lo otro, me recomiendan tal cosa. Es genial y lo tenemos acá. Para mí, yo estoy muy entusiasmada porque es algo que las personas que ya están padeciendo algún tipo de enfermedad pueden mejorar aún más, estar con más salud, porque van a tener un parámetro bien claro de cómo está en este momento y qué medicamentos y qué cosas le van a ayudar, y la alimentación también. Así es. Y como dijiste, perdón, antes del corte, la parte de los fármacos. O sea, esa es una parte que se llama la farmacogenética, que tiene relación con qué fármacos son más beneficiosos para cada tipo de genética. Porque, por ejemplo, muchas veces los médicos prescriben ciertos fármacos, por supuesto, desconociendo la genética, porque no es algo todavía muy difundido, más que ahora están realmente en auge. Entonces uno dice, este fármaco, por ejemplo, para el colesterol, a este paciente le puede producir tales malestares, tales dolores musculares, le puede producir una toxicidad, o este fármaco para la presión a tal persona le reacciona de una manera negativa. Entonces, hasta eso uno puede tener como orientación, no porque uno vaya a tomarse todos los tipos diferentes de fármacos, sino porque caso dado que necesite, uno ya tiene toda esa guía, ese manual de información, como decías, para evitar el problema. No, es genial. Y la gente que no tiene nada, o sea, que no está sufriendo ningún tipo de enfermedad, entonces es mejor todavía. O sea, yo creo que todo el mundo debería hacerse eso, porque se hace una vez en la vida, ¿verdad? Porque el ADN no cambia. Así es, tal cual, es así, y una persona que tiene, no sé, 90 años puede hacerlo si quiere, así como también un niño, como justamente para prevención para toda la vida y para tener una orientación hacia cómo tiene que apuntar su alimentación para el futuro. O sea, no hay edad para hacerlo, eso es lo que es importante. No hay edad, porque mientras tengamos tiempo podemos rectificar el camino andado, ¿verdad? Totalmente. Porque te explica bien, pero cuanto más jóvenes, mejor. Y si le podés hacer a tus hijos, pero ahí ya van a tener el libro de instrucciones de cómo manejarse, qué comer, qué alimentos, qué ejercicios, es maravilloso. Totalmente, es así. O sea, y es como decías, cuando hablamos de comparativos, por lo menos de un estudio de laboratorio, puede ser como si fuera una fotografía, que la fotografía es algo del momento, algo que puede cambiar el color de pelo, uno puede cambiar la ropa, cambia todo, obviamente, pero sin embargo esto es como la película completa de la vida, esto no cambia, es como vernos por completo en todo lo que es nuestra tendencia y cómo poder cuidarnos también en base a eso. Ahora, lo que me imagino que se estarán preguntando nuestros televidentes es,
Y bueno, yo me voy y ahí me hago esto y me van a decir qué enfermedades voy a tener o podría tener. Ahí Esta es la parte que quiero que expliques. Justamente. Siempre explico de que los genes no son destino, no es un destino. Yo puedo tener toda una tendencia hacia algo, pero nunca detener eso. O sea, los genes son probabilidades. Puedo saber que tengo más probabilidades que otra persona de tener una enfermedad, pero está en mí justamente evitar que esos genes se disparen. Es como otro ejemplo que digo yo, es un interruptor de luz. Yo puedo tener toda mi vida la luz apagada, o sea, es un decir como que serían los genes apagados, o por una mala alimentación, un mal estilo de vida, fumar, no realizar ejercicio físico, etcétera, se prende esa genética o esa luz y aparecen las enfermedades. Que es simplemente decir, estoy más alerta, puedo ya saber qué hacer, qué no hacer, porque una cosa muy diferente es decir, bueno, vas a tener tal cosa, pero no es lo mismo decir cómo hacer para no llegar a tener eso. O sea, y aparte, como decía yo, no es algo diagnóstico, no es que uno lee el estudio y dice, este es mi diagnóstico, esta es mi probabilidad. Y justamente a través de esto yo puedo prevenir. Y la probabilidad también está en porcentaje, porque uno después ve que tiene más probabilidades por los genes, no sé, un 20%, un 25% de tener tal cosa y un 10% de tener lo otro. Así es. ¿Verdad? O sea, es ahí, y ahí vemos cómo el medio ambiente influye y cómo, sabiendo eso, por lo menos tenemos toda la película, así, todas las cartas sobre la mesa. Exacto. Que hagamos o no hagamos ya depende de nosotros. Totalmente, así Porque en general sabemos que fumar hace daño, que hacer ejercicios hace bien, que frutas y verduras, carne magra, todo eso sabemos. Horas de sueño, pero lo mismo para cada persona es diferente. Claro, y doy un ejemplo ya que mencionaste, por ejemplo, hay pacientes que se hacen el estudio y dicen, no tenemos, en la genética no hay ningún riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces hay pacientes que me dicen en forma de broma, por supuesto, entonces puedo fumar tranquilo. Claro. Pero, por ejemplo, ese mismo paciente tiene alto riesgo de un problema cardiovascular. Claro. Entonces ahí la primera cosa que se le dice es, no, por supuesto, probablemente si fumas no vas a morir de un cáncer de pulmón, pero el cigarrillo te puede afectar al corazón. Claro. O sea, entonces uno ya va orientando su estilo de vida y su prevención, como dijiste, todos sabemos que no hay que fumar, todos sabemos, pero va orientado hacia lo que realmente está más ligado a uno mismo. Incluso en la alimentación, porque te sale de repente alimentos que buenos, ¿verdad? Alimentos sanos, pero que te recomiendan que no los tengas muy a diario porque el cuerpo metaboliza de manera diferente. Así es, o al revés, alimentos que uno dice, esto me va a engordar o esto es malo. Para mí, por ejemplo, el caso muy típico y que pacientes se sorprenden es ciertas grasas, como por ejemplo las grasas del aceite de oliva, las grasas del aguacate, las grasas de las nueces, de las almendras. Muchas personas las excluyen completamente porque dicen, no, esto engorda. Pero hay pacientes que con la genética se dan cuenta de que esas grasas le ayudan a adelgazar o le ayudan a prevenir enfermedades que si no lo supiesen no las incorporarían a diario en la alimentación. Así mismo, es genial. ¿Tenemos que hacer un corte? Tenemos un minutito. Bueno, podemos seguir charlando. Bueno, ¿qué otras cosas podemos descubrir con este análisis? ¿Es verdad? Es un estudio genético. Algo muy interesante es nuestra reacción a ciertas sustancias. Por ejemplo, la respuesta a la cafeína, que es algo que mencionaste. Hay personas que metabolizan muy lentamente la cafeína y que no les conviene tomar mucho café. Y otras que a su vez evitan el café, dicen el café me hace mal, pero sin embargo pueden por genética consumirlo porque lo metabolizan rápido y no les hace ningún efecto dañino. Esto sería la respuesta a la cafeína. También tenemos otra parte del estudio que responde a la lactosa, a la famosa intolerancia a la lactosa. Hay gente que desconoce que la leche le afecta negativamente y toma cantidades de leche, o al revés, hay gente que sospecha que la leche es un problema y no las toma y en realidad no tiene ninguna reacción. O sea, entonces la respuesta al café, a la lactosa, al alcohol, por ejemplo, ¿qué reacción tiene en el organismo? De alguna manera, en algunas personas más que otras, el alcohol si produce una especie de rubor facial o tendencia a eso. También respuesta a los sabores. Hay personas que son más, que pueden percibir mejor el sabor amargo, otras que perciben más el dulce. Entonces, todo eso puede explicar un estudio genético, entonces uno entiende mejor cómo se comporta ante los diferentes alimentos o grupos. Es genial. Bueno, vamos a hacer un cortecito, a la vuelta continuamos con este tema. Continuamos charlando
charlando con la licenciada Carolina Soski, nutricionista, y nos está hablando de nutrigenética. Y tenemos material preparado por el equipo de producción que queremos mostrar, por favor. Factores vinculados a la obesidad relacionados con la genética. Predisposición a la obesidad. Colesterol HDL o colesterol bueno. Colesterol LDL o colesterol malo. Triglicéridos, niveles de azúcar en sangre, niveles de leptina, insulina y adiponectina, comportamiento alimentario, reacción a las comidas y al gusto, requerimientos nutricionales, tipo de dieta, tipo de respuesta al ejercicio, tendencia a aumentar de peso, metabolismo, intolerancia a la lactosa. Justamente lo que hablábamos en el bloque anterior, todo lo que uno puede saber a través de un estudio genético es eso, si hay o no una predisposición a la obesidad, porque hay gente que, por ejemplo, puede estar delgada, pero decir, quiero saber si en mis genes tengo genes que predisponen a la obesidad, y si ya tengo sobrepeso o obesidad, cómo hacer para combatirlo con la alimentación. Lo mismo que los colesteroles, hay personas que, por ejemplo, pueden ser incluso también muy delgadas, pero tienen una tendencia genética a desarrollar colesterol, entonces uno con eso puede también tener una alimentación y una manera de prevenirlo de manera adecuada. Lo mismo que los triglicéridos, lo mismo que lo que hablábamos de la lactosa, el tipo de dieta indicada para cada paciente. O sea, realmente es muy amplio y es, como decías antes, un manual de instrucciones, porque uno lo lee y dice, esto es lo que tengo que hacer, y no lo dice por una cuestión de simplemente porque sí, sino esto es lo que dicen mis genes, que es la información más íntima que tiene cada persona, que no se conoce fácilmente si no es con un estudio de este tipo. Así mismo. Bueno, y tenemos otro material. Vamos con los materiales. Influencia de los genes en el peso corporal. Los genes pueden influir en el peso corporal. Están relacionados con el índice de obesidad. Aproximadamente del 40 al 70% de la susceptibilidad a la obesidad de un individuo es heredada. Recuperar el peso perdido. Existen genes asociados a la tendencia para recuperar el peso luego de haberlo perdido o proteger a la persona de recuperar el peso. Metabolismo. Cada persona tiene unos condicionantes genéticos que pueden influir en el metabolismo. Niveles de adiponectina. En diferentes estados de resistencia a la insulina, como la obesidad y la diabetes tipo 2, y en las enfermedades cardiovasculares, hay una disminución de la concentración de adiponectina. Es la parte hormonal muchas veces, que uno dice, ¿qué tendencia tengo yo a, por ejemplo, hacer una dieta y recuperar el famoso efecto rebote? O cómo se comporta mi cuerpo cuando hago una dieta, o mis hormonas, la insulina, la adiponectina que mencionaba el informe, justamente las hormonas que están muy asociadas a la obesidad, y que uno, si conoce de esto, es mucho más fácil decir, bueno, yo ya sé qué tengo que hacer. Si yo ya sé que tengo un efecto directo sobre, un efecto rebote, como decía antes, sobre haciendo una dieta, yo ya sé qué tengo que hacer, qué paso seguir, cómo prevenir, porque mucha gente empieza haciendo un plan de alimentación muy entusiasmado, baja 20 kilos y después recupera el doble. Entonces, toda esa información uno la puede tener en cuenta para poder programar mejor, porque la idea es esa. O sea, yo siempre hablo de la prevención, de la programación y de cómo evitar justamente que se den las enfermedades o situaciones que uno quiere evitar. Claro, y centrándonos en el tema de adelgazar, con esto se logra no tener una dieta, sino tener una ruta de por dónde podés, qué cosas te favorecen más, y sí, algunas que sabes luego que mejor lejos, pero está comprobado, o sea, eso es para cada uno. Totalmente, es totalmente científico, avalado, comprobado, y cada vez se investiga más y cada vez se sabe más. Y es tal cual lo que dijiste, y me gustó muchísimo lo que dijiste, Vivi, porque muchas veces uno dice, tengo que hacer una dieta. Y la palabra dieta para mí es una palabra que odio, por más de que suene raro, porque digo, como una nutricionista dice, odia la dieta, porque la dieta suena a sacrificio, a restricción, a sufrimiento. Y esto es justamente eso, es una ruta, un camino a seguir, sin que uno tenga que vivir esclavo de la hojita que dice, come tantos gramos de carne o tantos gramos de verduras o esto, de arroz. O sea, es algo que uno dice, bueno, esta es
el tipo de alimentación que me conviene. Y si yo voy a un buffet, a un restaurante, ya sé qué puedo elegir más o qué comer menos, sin estar atada a un plano. Y que no es solamente verduritas y qué sé yo, o sea, es dentro de todo eso. Claro. Y uno adelgaza más rápido porque cuando evitas lo que sabes que te hace engordar más, claro, genéticamente, entonces es fantástico. Claro, o reducís, porque justamente el estudio lo que habla, y lo vas a ver más adelante cuando lo volvamos a hacer, porque vamos a ampliar, porque Vivi ya se hizo una parte, pero vamos a hacerlo más exhaustivo también a lo nuevo que tenemos. Te vas a dar cuenta que hay como todas las pautas, qué tipo de comidas, qué tipo de alimentos, qué alimentos consumir en mayor cantidad, cómo tienen que ser los alimentos, qué cantidades, todo eso. Entonces uno ya no tiene que estar, como decíamos, con la dieta, sino con la pauta y con la orientación general de cómo hacer su alimentación. Bueno, ¿y tenemos otro material o ya las preguntas? Las preguntas, porque las redes sociales están explotando. Vamos a ver qué nos consultan. Gerardo de Concepción dice, nutrigenómica y nutrigenética son términos que me confunden, a mí también. ¿Se relacionan en alguna manera? Totalmente, son las formas de llamarlo pueden variar, pero estudian lo mismo. Justamente uno de los términos tiene que ver, o sea, la nutrigenética estudia la relación que tienen los nutrientes con los genes de cada persona. Y la nutrigenómica es justamente cómo podemos influir en esos genes para evitar que los genes se desarrollen. O sea, puede parecer algo muy similar, pero están estudiando lo mismo, que es la base de qué nutrientes son los más adecuados para nuestra genética. Claro. Bueno, y tenemos otra consulta más, o sea, tenemos muchas consultas, pero estas son las que entran ahora. David de Coronel Oviedo, ¿se puede desarrollar alguna enfermedad sin notarlo por llevar una alimentación no favorable según la genética, aunque ésta sea balanceada? Interesantísimo es. Muy buena pregunta. Y en realidad las enfermedades se van dando en la vida sin que uno se haga un estudio genético, porque obviamente uno no lo pudo haber prevenido. O sea, uno puede creer, y como dice la pregunta, que uno está haciendo una dieta balanceada, porque uno dice, pero yo como sano. Pero probablemente esa dieta balanceada no sea una dieta personalizada. Y esa es la palabra clave para mí, la dieta o la nutrición personalizada. Justamente conociendo mis genes, yo puedo saber cuál es la dieta más adecuada o la alimentación más adecuada para mi salud o para prevenir enfermedades, y uno puede evitar las enfermedades, porque justamente la pregunta decía, yo podría llegar a tener incluso una enfermedad sin notarlo, y en realidad es así. Uno no se enferma de la noche a la mañana. O sea, la acumulación de malos hábitos, de estilos de vida, hace que una persona, por ejemplo, a los 50 años tenga un infarto o desarrolle un cáncer. Entonces, justamente antes de llegar a eso, uno ya puede prevenir. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Muy bien, y estamos en la parte final de nuestro programa con la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista, General Manager de My Life, y me gustaría que nos hables un poquito de My Life, qué es, dónde queda, qué podemos encontrar ahí. Bueno, My Life es una clínica nueva, innovadora, que realmente surge este año, a finales del año pasado en realidad, con el concepto principal de proveer justamente lo que hablábamos antes, medicina y nutrición personalizada. Somos un equipo de profesionales que trabajamos ahí de diferentes áreas. Hay médicos, nutricionistas, está también la parte de psicología, o sea, justamente como para trabajar en un abordaje integral de la persona. O sea, todo lo que una persona puede necesitar, desde lo más personal, conocer el ADN o, por ejemplo, conocer si tiene alguna intolerancia alimentaria, que son algunos de los estudios que hacemos. Hacemos también estudios de oxidación, que sería de cómo evitar que nuestros genes o nuestro organismo se oxide, cómo evitar el envejecimiento prematuro. O sea, hacemos varios estudios para acercar a la persona a los tratamientos más específicos y más personalizados, basándonos en todo este tipo de tratamientos, y en base a eso poder darle un servicio completo, buen trato, que es lo que queremos, que la gente se sienta como en casa.
Queda esto en el centro, en la zona de, la calle se llama Manuel Domínguez, entre México y Paraguarí, y digamos la persona se acerca ahí, ya tiene todos estos servicios a disposición y los profesionales que están esperándolos para atenderlos de la mejor manera. Bueno, porque todo el mundo va a querer saber dónde hacerse este tema de nutrigenética y el estudio del ADN, o sea, es ahí. Es ahí, llaman por teléfono, salió ya el teléfono de la licenciada, llaman, piden el turno, hacen la consulta y ojalá que la mayor cantidad de personas pueda hacer esto y llevar a los hijos también, porque qué mejor regalo que nos podemos hacer nosotros y que podemos hacer a nuestros hijos, de tener ese libro de instrucciones de qué es lo mejor y qué es lo que debemos dejar de lado o no comer o alimentarnos de esa manera para tener una salud, la mejor salud. Claro, y lo que también hacemos, que es fundamental y por eso también lo hacemos bien personalizado, además de todos estos estudios que mencioné, hacemos una evaluación nutricional con equipos realmente únicos en Paraguay. O sea, adquirimos hace un tiempito un equipo de evaluación nutricional de tipo, digamos, avanzado, muy, muy tecnológico, que nos indica qué proporción de grasa tiene la persona, cuánto de músculo, qué cantidad, o sea, el equilibrio del cuerpo, porque muchas veces uno dice, bueno, yo tengo tanto de peso, pero realmente no sé qué composición tiene ese peso. Y lo que se hacía normalmente, o lo que se hace normalmente en nutrición, es un análisis simple de bioimpedancia con balanzas especiales que sirven para determinar los porcentajes. Pero este equipo es un equipo mucho más preciso, conectado a un sistema informático especializado, que nos da mucho más información sobre ese paciente y sobre cómo o cuál sería la nutrición más adecuada para mejorar la forma física, para el que quiere aumentar músculo, para el que quiere reducir grasas o para el que quiere simplemente tener el cuerpo armónico o ideal para su edad, para su género, etcétera. Y esto te vuelvo a consultar el tema de edades. ¿Desde qué edad podemos llevar a los niños, por ejemplo, a hacerse este análisis? Yo tengo pacientes desde los 1 año que se hacen los estudios realmente, o sea, que no es algo muy, o sea, desde los 1 año uno ya lo puede hacer. O sea, para los niños, para el estudio genético particularmente, es mejor un poquitito más grandes, no por una cuestión de que a los 1 año ya sirve también, pero porque tomar la muestra de saliva es más difícil en un bebecito chiquitito que en un niño que ya puede depositar su saliva en un tubito, ¿verdad? En ese caso. Pero si hablamos de los tratamientos los hacemos desde incluso lactantes, o sea, no hay ningún problema con la edad que la persona se acerque a nosotros, porque estamos especializados en todo tipo de pacientes y edades. Una persona, no sé, de 50 años, de 60 años, de 70 años, que está viendo el programa, dice, bueno, esto hubiera hecho cuando era más joven, ahora ¿para qué? Si ya ¿sirve lo mismo? Totalmente, al contrario, yo creo que es mejor aún que se lo haga así, porque puede asegurar tener una mejor calidad de vida y vivir muchos años saludablemente y no llegar justamente a una edad un poquito más avanzada ya con un problema grave, una enfermedad. Justamente al contrario, decir, yo puedo vivir, porque el cuerpo está diseñado para vivir hasta 120 años. Por supuesto que no es algo que escuchamos todos los días de personas que viven 120 años. ¿Por qué? Porque la mala alimentación, el mal estilo de vida que muchas personas llevan, hace que la salud se vaya deteriorando. Sin embargo, con todos estos métodos predictivos, la medicina predictiva, la medicina genómica, la nutrición, justamente ayudan a que nosotros podamos prolongar la vida, pero con calidad, no solamente vivir y vivir mal, por supuesto. Claro, de estar con toda la fuerza y estar sanos. Así y es la manera, como siempre decimos acá en El Doctor en Casa, que lo ideal es la prevención, y qué mejor prevención que esta de poder ver el ADN, tu ADN, y sale ahí todo, el manual completo, hoja de instrucciones, qué rumbo tomar, qué cosas sí, qué cosas no, qué te recomiendan, todo lo que estuvimos viendo con la licenciada. Es fantástico y lo tenemos acá en Paraguay, en My Life. Así es. La clínica que bueno, ya tenemos abierta para la gente que está interesada. Y justamente la gente que llega ahí no tiene que simplemente decir quiero esto. O sea, uno puede llegar, hablar de cómo se siente, de qué quiere mejorar, y también en base a eso nosotros lo orientamos. O sea, que los tratamientos no son iguales para todos tampoco, ¿verdad? Perfecto. Bueno, licenciada Carolina Soski, nutricionista y General Manager de My Life, muchísimas gracias por la presencia
en el programa y bueno, te queremos tener de vuelta en otro programa porque este tema es súper interesante y hay miles de otras cosas que no pudimos hablar todavía, que lo vamos a hacer en próximos programas. Así es, nos quedamos cortas con el tiempo porque realmente hay muchísimo para hablar, pero para mí va a ser un placer y ya estaré seguramente en otros programas conversando sobre estos temas. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.